Continuamos con más información. Vamos a ver el análisis político de la mano de Ariel Maciel. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y para charlar un poco de este inicio de semana corta de actividad formal, teniendo en cuenta, bueno, algunos temas que son clave para justamente acompañar todo esto que el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno de Javier Milei en este staff report que comentaron recién con Damián Dipache y que tiene que ver justamente con mayor ajuste y la consecuencia de mayor recesión, cuál va a ser también las herramientas que tendrá el gobierno en los próximos días y esa consecuencia que se podrá medir también en las calles. Santi, mira, a ver, en principio la novela de lo que es la aprobación o el tratamiento del proyecto de ley bases y el paquete fiscal, que recordemos fue aprobado por el Senado de la Nación, pero que sufrió modificaciones. En esas modificaciones estaban algunos puntos clave que el gobierno tuvo que resignar para conseguir una Claro. mayoría, en realidad, una cantidad de votos ajustada que permitió que la vicepresidenta Victoria Villarruel terminara siendo la que desempatara y logrará ese paso por el Senado, paso ajustado, pero que ahora tiene que tener un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados, ¿no? Y había muchas cosas que se señalaban, por ejemplo, los recortes o los condicionamientos que había logrado la oposición dialoguista, en todo, digamos, generalmente, que tenía que ver justamente con mejoras o algunos temas que le impedía al gobierno avanzar con el plan original. Muchos señalaban que de todos modos, con las facultades que le daban extraordinarias, que le cedía el Congreso al presidente, iba a importar bastante poco lo que pasara en el resto de los puntos, porque ahí Milei iba a tener mucha libertad para hacerlo. Por lo pronto, hay un tema que va a generar una rispidez con algunos sectores, pero habrá que ver cómo se manejan en Claro. diputados. Tiene que ver justamente con determinados acuerdos que se llegaron en el Senado. El principal, lo hablaban hace un rato, algo que también el Fondo Monetario Internacional le presta mucha atención y tiene que ver con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Este impuesto que van a tener que pagar trabajadores, van a tener que volver a pagar trabajadores que tengan ingresos considerados altos y de manera progresiva. Esto se había eliminado con el gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses Claro. del gobierno impulsado por Sergio Massa El plan y Platita. exacto. Y luego el gobierno de Javier Milei buscó la forma de volver hacia atrás a través justamente de esta ley bases. Se había quedado eliminado en el Senado. No se pusieron de acuerdo en el Senado y dijeron para aprobar eh, este proyecto, nosotros no vamos a acompañar la cuarta categoría, la reinstalación de la cuarta categoría. Pareciera ser que en diputados el gobierno insistirá con su ingreso, porque con diputados teniendo una mayoría simple lo podría llegar a Sí, restituir, a dejar ese eso, punto, ¿no? eso Ari, te quiero preguntar si es la grieta menos pensada. ¿Por qué? Porque senadores y diputados que se daban la mano en el Congreso, hoy prácticamente si yo defino una cosa, vos querés volver a dictamen original, me parece que está desoyendo de alguna manera lo que el Senado de la Nación dijo. ¿Se está generando este ida y vuelta entre senadores y diputados? Mira, eso es clave, justamente lo que decís, Santi, porque digo, son puntos que generaron mucha tensión y hasta último momento no había acuerdo y sin embargo se esperaba justamente que, a ver, habitualmente lo que uno configurar a las cámaras del Congreso está vinculado con diputados que responden
más a las listas votadas por la gente, son listas más amplias y que responden más a la política que a los intereses territoriales. No así el Senado, que históricamente responden a los intereses de las provincias, o sea, los gobernadores que son los que ganan y tienen mayor apoyo, envían 2 senadores por cada provincia y la oposición de esa provincia envía uno. En ese contexto se esperaba que en estos casos, donde generalmente el debate tiene que ver con los fondos que le llegan a las provincias y no tanto con una cuestión ideológica, habría cierta coherencia en algunos puntos. No parece ser así porque claramente no va a haber esa discusión, o por lo menos hasta ahora Guillermo Franco, que es el jefe de gabinete y ese que maneja de algún modo lleva adelante la negociación, ya estuvo hablando con los jefes de los bloques en la Cámara de Diputados, especialmente los aliados y los dialoguistas, y les garantizaron que todo iba a seguir igual. O sea, diputados iba a decir algo como lo que decías vos recién. Bueno, nosotros estamos de este lado, no nos importa lo que digan los de allá, nosotros ganamos y ganamos de esta manera. No pareciera ser que vaya a haber cambios en temas que son sensibles, Santi. Digo, la cuarta categoría es un hecho Sí. importante, porque es confrontar Pero contra el reclamo de ahí, los Ari, sindicatos. Ari, déjame decirte algo. La cuarta categoría es sensible, pero tuvo el apoyo de Javier Milei en su momento, era una de las propuestas, lo planteó Sergio Massa, quiere decir que todos coquetearon de alguna manera con esa idea. El punto me parece que va a tener mucha controversia. Es cuando diputados quiera volver a dictamen original de empresas posibles de privatización, casi como con una tosudez extrema, donde hay que ver qué dice la sociedad. Cuando había mucho alivio cuando se sacó el correo y Aerolíneas Argentinas de que no pudieran ser privatizadas, sin embargo se volvería sobre esa situación. ¿Cuál va a ser el humor social si realmente eso se aprueba? Mira, Santi, ahí hay 2 cuestiones. Una que la cuarta categoría afecta a pocos trabajadores en el universo de los trabajadores formales, que ya son pocos, digamos, ¿no? Claro. Cuando tenemos más de la mitad de los trabajadores de manera informal, pero no deja de ser una cuestión económica y que en su momento todos se habían subido, aún cuando existían estos números, estas diferencias, todos se habían subido, como bien señalabas, a la carrera de quién votaba primero la eliminación de un impuesto. Si esto no deja de ser la reimposición de un impuesto, algo que para los principios de la libertad de avanza sería bastante contradictorio, pero muy pragmático en cuestión de ingresos, especialmente para los gobernadores. Ahora, en la otra parte está justamente lo que señalabas, ¿no? Porque se vuelven a incorporar como empresas para ser liquidadas, en realidad para ser vendidas, tanto Aerolíneas Argentinas como el Correo Argentino y Radio y Televisión del Estado, RTE, que incluye a la televisión pública e incluye a Radio Nacional, ¿no? ¿Por qué, digamos, también lo enfatizo? Aerolíneas Argentinas tiene que ver justamente con la conectividad en todo el país, lugares donde las empresas de aviones no llegan, donde no hay negocios, ¿no? Y claramente Claro. digamos, podría desconectar algunos puntos. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, la gente no tiene plata para viajar en avión. A la mayoría de la gente no le importa si Aerolíneas es pública o privada. Digo, ese es parte del argumento con el que trabajan en diputados para reinstalarlo dentro de esa lógica. El Correo Argentino básicamente lo desconocen como algo que puede llegar a ser una problemática para su relación con la gente. Ahora, ¿qué va a pasar con la TV pública y qué va a pasar con Radio Nacional? 2 medios que llegan de manera gratuita y muy masiva dentro de lo que es la federalización de la relación Claro. comunicacional, ¿no? En ese contexto
también es un ámbito en donde se va a medir, pero que el gobierno insiste, son lugares que tienen que estar dentro del esquema de privatización, y va a insistir en diputados en que justamente estén aprobados dentro de la ley base. Ari, déjame pensar mal. Hay una persona en el gobierno que todavía no tiene asumido el cargo correspondiente porque esto está en fase 2. Y la pregunta es si la modernización de los ministerios no tiene que ver con nuevamente traer las compañías de bajo costo de aviación, con nuevamente traer una empresa que se dedique privada a los medios de comunicación en la Argentina y nuevamente una empresa que haga los correos como ya tuvimos en algún momento. Al parecer, hasta que esto no esté, no tendríamos definido la figura de Federico Sturzenegger. Estoy pensando mal, me estoy adelantando. El que ve una vaca se quema con leche y llora, el que se quema con leche ve una vaca y llora, porque esto pasó. Esto pasó en low cost. Pasó también que el sistema de modernización tenía que ver con que esté fuera de juego una de las compañías estatales, con la excusa de que no era o que eran deficitarias. ¿Qué pensás de esto? El tratamiento de la nueva, o por lo menos de la ley bases que llegó del Senado, yendo originalmente a algunos capítulos que se habían modificado y que diputados le podría dar esa venia al gobierno, se estima que será para la semana próxima. El dictamen de comisión, el gobierno quiere que el 27 de junio próximo se apruebe directamente la ley de bases. Algunos creen que puede llegar a pasar a la otra semana, pero con la seguridad de que el 9 de julio sea la presentación en este pacto de mayo. El pacto de junio. Pacto de julio con pago de bonos y pacto de julio. Pero es tan descabellado lo que yo te pregunto. Alguien que creó la ley bases para la liberación de la Argentina, que lo veíamos juntando papeles, montones de hojas que creó el DNU. Digo, ¿es tan descabellado? No, Santi, justamente esa introducción tenía que ver justamente con que con los tiempos definidos. Javier Milei se reúne esta semana con Federico Sturzenegger para ponerle fecha a su ingreso formal en este ámbito de modernización del Estado, porque va a tener todas las herramientas a su alcance para avanzar en puntos en donde claramente el gobierno ha cedido en muchas de las empresas que quería privatizar, y que ahora ha vuelto a insistir sobre estos 3 puntos que no son pocos, ¿no? El correo argentino es una comunicación clave de cualquier país, con su exterior y con el interior. Digo, nadie deja en manos de extranjeros la comunicación, por ejemplo, entre otras cosas, Santi, con es un organismo que termina en realidad una empresa del Estado, que es la que de algún modo asiste al gobierno, por ejemplo, en las elecciones, claro, que tenemos cada 2 años. También nadie deja en manos de extranjeros, en ningún país, por lo menos central, deja en manos de extranjeros su línea de bandera, y la comunicación también es otro de los puntos. La televisión pública, Canal 7, históricamente, tiene además lugares, un terreno impresionante en el centro de la ciudad que es muy codiciado. Claro, ese es un gran punto. Digo, hay un montón de puntos, y obviamente vos lo señalabas, el tema de la vuelta de la low cost, lo que era la apertura de el Palomar como un aeropuerto local para utilizarlo
con esos fines. Hay muchas cosas que dan vueltas y que uno podría llegar a estar, no haciendo una especulación compleja, sino simplemente atando determinados cabos sobre lo que sucedió anteriormente y lo Claro. que puede llegar a pasar ahora. Por eso yo te señalaba esta reunión que tiene Federico Sturzenegger con Javier Milei en las próximas horas. Será en donde se va a definir el día en que ingrese justamente al gobierno y está vinculado cuando tenga las herramientas para poder modernizar el Estado como lo piensa Javier Milei. En este contexto, por eso hablábamos de dos cuestiones casi contradictorias, digamos, ¿no? La reimposición de un impuesto contrario a lo que generalmente se piensa desde un Estado libertario, hablar de más impuestos y de algún modo el achique del Estado como si es el argumento que tienen desde el gobierno nacional. Un Javier Milei que, según algunas fuentes, podría estar yendo hacia el conurbano bonaerense, hacer una suerte de campaña en el conurbano bonaerense. Habrá que ver si esto efectivamente se termina concluyendo en un contexto donde el humor social Claro. se va a medir minuto a minuto con estas cosas que venimos señalando, pero especialmente con el impacto en el bolsillo de la gente de cómo sigue, porque si bien la inflación sigue hacia abajo, los aumentos en servicios públicos y todavía que no haya habido aumento más en unas herramientas que son importantes, después lo vamos a desarrollar con mucho más profundidad. Pero el otro día hablaba con un intendente y le preguntaba por el humor social justamente en el conurbano bonaerense y me decía, el gobierno trabajó muy fuertemente sobre las políticas de asistencia como la tarjeta alimentar, en donde les dio un buen colchón y la gente que no tenía nada sigue sin tener nada, pero no tiene menos que lo que Claro. no tenía nada antes. Es El problema está en la clase media. El tema es que hace tiempo no se actualiza ese número y eso, sabes que por más que la inflación esté a la baja, sigue siendo una preocupación y un problema grande para aquellos que tienen que casi sobrevivir en la Argentina. El gran problema, me parece, de un Estado moderno es hacerlo funcional a los intereses políticos de turno, más allá de que obviamente esté encuadrado en una modernización planteando que el correo debe tener la sucursal de aquel pueblito chiquitito, no tiene que tener un correo porque no es rentable. Y digo, si todo lo manejamos por rentabilidad, es donde caemos en que un país es una empresa y es el principal error, Ari. Me parece que está muy agazapado Federico Sturzenegger para, con estas modificaciones que no que se hicieron en el Senado, se van a plantear en diputados, pero mi punto es el conflicto social que esto puede generar. Efectivamente, Santi, y ahí por eso hay que seguir con mucha atención estos puntos que el gobierno va a insistir en diputados y que muy probablemente tenga el respaldo de parte de la oposición dialoguista, Claro. que según el gobierno van a tener una victoria muy cómoda y que para fin de mes o en el peor de los casos, los primeros días de julio, tendrá la famosa ley bases, más allá de que hayan pasado 6 meses completos Claro. desde que intentó aprobarlas desde el primer día que asumió el gobierno. Queda claro que de un lado y otro de la grieta utilizan las mismas frases, van por todo. Gracias, Ari. Hasta luego, Santi, nos vemos. Un gran abrazo, Ariel Maciel, haciendo el análisis de todo lo que queda de cara a la ley de bases, las incorporaciones que quiere hacer en diputados el oficialismo y la tensión social que puede generar esto en circunstancias de una modernización del Estado y un cargo que todavía no asumió Federico Sturzenegger y que al parecer lo podría hacer una vez que estas situaciones estén zanjadas. Quédate que tenemos más información.